¿Saben ustedes que nosotros vivimos en un mundo de muchos escépticos? Los escépticos son los que ponen en duda la veracidad de la palabra de Dios. Ponen en duda la veracidad de la palabra de Dios. Y hasta incluso cuando leen ciertas historias en ella, como por ejemplo cuando Jonás fue tragado por un gran pez. ¿Cómo reaccionan cuando escuchan esa historia? Eso no puede ser. Eso es un cuento de niños. Eso es un cuento chino, como se suele decir en España, ¿verdad? Eso no es posible que una persona pueda vivir durante 3 días, durante 3 días en el estómago de un gran pez. Todos nosotros que creemos en la palabra de Dios, que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, no tenemos ningún problema con eso en realidad. Alguien ha dicho, dame el primer versículo de la Biblia y no tendré ningún problema con todo lo demás. ¿Qué es lo que dice el primer versículo de la palabra de Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros creemos que Dios es el creador omnipotente del universo entero, pues no vamos a tener ningún problema con la idea de que Jonás fue tragado por un gran pez. Ni tampoco vamos a tener problemas con esta historia que se encuentra en Números capítulo 22, que tiene que ver con cuando Dios habló a través de un burro. No vamos a tener ningún problema con esta historia porque nosotros aceptamos el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Esto fue un tiempo en la historia de Israel cuando había entre ellos lo que podríamos decir mucha inestabilidad. Acababan de salir de la tierra de Egipto, vieron las señales muy grandes que Dios había obrado entre los egipcios, las 10 plagas que trajo sobre el pueblo egipcio, y cada plaga tenía un propósito. Dios quiso demostrar que es mucho más poderoso que las supuestas deidades de los egipcios. Y según lo que yo había leído hace años, en ese tiempo existía más de 3,000 deidades egipcias. Cada plaga tenía su propósito para demostrar al pueblo de Dios y también a los egipcios que no hay nadie como nuestro Dios, como nosotros acabamos de cantar. Y ellos salieron de la tierra de Egipto, pasaron por el Mar Rojo, que en sí fue otro milagro realmente impresionante. Pudieron pasar por el mar andando sobre tierra seca con un muro de agua a mano derecha y otro muro a mano izquierda. ¿Se imaginan ustedes cómo habría sido eso? Yo me imagino a veces cuando pienso en eso a los niños metiendo la mano en el muro de agua mientras andaban por ahí. No lo sé, es una pura especulación, pero eso fue una señal grandísima y Dios seguía haciendo señales entre los israelitas cuando llegaron al desierto. ¿Cuántas veces les había provisto agua en medio del desierto, les daba de comer también? Dios demostraba que en realidad no hay nadie como Él. No tenía ningún motivo por el cual rechazarle. No tuvieron ningún motivo por el cual volver a la tierra de Egipto en sus corazones. Es verdad que ellos se impacientaron en más de una ocasión porque estaban en un sitio, vamos a decirlo con más franqueza, un sitio bastante feo. ¿A quién le gustaría estar en un desierto? Sin embargo, Dios proveía para ellos y en ese tiempo también les probaba. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. Fueron probados por Dios durante ese tiempo. Y ustedes saben que en una ocasión, cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Dios decidió enviar a 12 espías para espiar, bueno, Dios a través de los israelitas. Los israelitas tomaron la decisión de enviar a 12 espías para ver cómo era esa tierra que según Dios fluía leche y miel. Entraron los 12 espías y pudieron pasar un tiempo ahí. 40 días pasaron en la tierra prometida espiando. Cuando volvieron, tuvieron que hablar con el pueblo. Bueno, hablaron con el pueblo, hablaron con Moisés y con los demás.
Y 10 de aquellos espías, 10 decían que va, nosotros no lo podemos hacer. Imposible. Las personas que viven por ahí son gigantes. Nosotros somos como saltamontes a los ojos de ellos. No, no lo podemos hacer. No podemos conquistar esa tierra. Pero había dos entre ellos, Josué y Caleb, que decían que si Dios está con nosotros, todo es posible. Ellos realmente tienen una fe muy fuerte en Dios. Dios luchará por nosotros, Dios nos va a ayudar a conquistar esa tierra. Entonces había entre ellos mucha incredulidad, y a causa de la incredulidad de ellos, porque el pueblo, en vez de creer a Josué y a Caleb, prefirieron creer a los 10 espías que decían que nosotros no podemos. Y saben ustedes que por cada uno de los días que los espías habían estado espiando la tierra prometida, Dios había tomado la decisión que ellos pasarían un año por cada uno de los días que estaban espiando la tierra, o sea, 40 años en total, porque los espías estuvieron ahí 40 días, 40 años iban a pasar en el desierto. Y durante este tiempo ellos tenían enemigos. Había otras personas que no querían relacionarse con ellos. Por ejemplo, los edomitas, aunque los edomitas eran hermanos suyos, porque ustedes seguramente se acuerdan que de Isaac y Rebeca salieron dos pueblos, porque tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob, y Esaú era el padre de los edomitas y Jacob el padre de los israelitas, y en realidad eran hermanos, pero los edomitas odiaban a los israelitas. Y cuando estaban moviéndose por el desierto, los edomitas no quisieron que pasaran por sus terrenos. Y en otros, tuvieron también otros que los amorreos, que vamos a ver más adelante, que se habían convertido en enemigos del pueblo de Dios cuando estaban viajando de sitio a sitio en el desierto. Pero en esta ocasión estamos hablando de los moabitas y los de Madián, que eran enemigos del pueblo de Dios. Vamos a leer un poco acerca de esto, y antes de leer, podemos ver en el lado derecho de la pantalla algunos puntos que quisiera compartir con ustedes. Eh, las enseñanzas de la Biblia son tan ricas que incluso puede usar un profeta gentil, que Dios puede usar un profeta gentil y un burro para impartirnos lecciones importantes. Quisiera hacer hincapié en ese punto antes de seguir con esta historia. En este capítulo vamos a ver cómo Dios hablaba a través de un profeta especial. Yo digo especial porque no era profeta de Israel, no era israelita, no era judío, era gentil. Dios en algunas ocasiones hablaba a través de los gentiles, y este es un ejemplo de cuando lo hizo. Pero vamos a empezar leyendo en el primer versículo. Vamos a leer del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y aquí cubren la faz de la tierra, y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices
es maldecido. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo: pasad la noche aquí, y yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo, porque es bendito. La primera lección que nosotros vamos a aprender de esta historia, que tiene que ver con un profeta y un burro, es el hecho de que Dios solo tiene que decir algo una vez. Dios solo tiene que decir algo una vez. No tiene que repetirse muchas veces. Los padres a veces caemos en ese error cuando nuestros hijos son pequeños. Le decimos a nuestro hijo, a nuestra hija que haga algo y no lo hace. Y nosotros estamos seguros de que nos haya oído. Y sin embargo no lo hace. Y lo repetimos: te he dicho que hagas tal y cual. Y tampoco lo hace después de haberlo escuchado la segunda vez. Y se lo decimos varias veces. ¿Y qué pasa? Llegamos a decir esa exageración: te lo he dicho 1.000.000 de veces. O te lo he dicho miles de veces, cuando sabemos que no es así. Es una hipérbole, una exageración desmedida para ilustrar el punto de que se lo hemos dicho varias veces. Pero ahí está el problema, que los padres muchas veces tenemos que repetir las cosas una vez, tras otra, tras otra. No, no es así en realidad, hermanos. Nuestros hijos, si han escuchado, si han entendido bien lo que decimos la primera vez, no tenemos que repetirnos muchas veces. Y esto se aplica sobre todo a Dios. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Balaam? No vayas con ellos. No maldecirás al pueblo, porque es bendito. Eso es entendible, ¿verdad? No vayas con ellos. Saben que uno no tiene que ser teólogo para entender eso. Uno no tiene que ir a un seminario teológico, o como yo digo, a un cementerio teológico para entender esto. No vayas con ellos. Eso me recuerda lo que dice, por ejemplo, Jesús en Marcos capítulo 16, Marcos 16, el versículo 16. Dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Hermanos y amigos, ¿es difícil entender eso? Yo creo que hasta incluso los niños pueden entender, pueden leer esta frase y pueden ver que hay dos cosas que uno tiene que hacer para ser salvo. Es necesario creer y es necesario bautizarse. ¿Cuántas veces Dios tiene que repetirse? Solo tiene que decirlo una vez, ¿verdad? No tiene que decirlo muchas veces, aunque sabemos que en el Nuevo Testamento Él ha dicho lo mismo, pero con otras palabras en otros textos del Nuevo Testamento. Aunque Dios no tiene que hacerlo, Él se repite en más de una ocasión, ¿verdad? Entonces, volviendo a este texto, ¿qué es lo que Dios le había dicho a Balaam? No vayas con ellos. No maldecirás al pueblo, porque es bendito. Más adelante vamos a ver vamos a ver lo que pasó más adelante y volveremos a este punto después de los puntos siguientes. El segundo punto: el pecado o la rebelión nos ciega a nuestra verdadera condición espiritual. Nos ciega a nuestra verdadera condición espiritual. Vamos a seguir leyendo este texto, hermanos. Dice: Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Una pregunta: ¿entendió Balaam lo que Dios le había dicho? Por supuesto que sí.
No, yo no puedo ir con vosotros porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Él lo entendió perfectamente, ningún problema. Sigamos leyendo. Dice el versículo 14, y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balac envió jefes otra vez más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Y fueron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven, pues, te ruego, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Cuando leemos esta frase, llegamos a la conclusión, por lo visto, que Balaam tenía un buen corazón. Él en realidad quería hacer la voluntad de Dios y él entendía lo que era la voluntad de Dios. Pero entre dicho y hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Yo no sé si él, cuando dijo esto, si hablaba con sinceridad o en el fondo, en realidad quería ir con esos mensajeros para maldecir al pueblo. Yo no conozco lo que había en su corazón, pero más adelante vamos a ver. En este momento digo que no sé exactamente lo que pasaba por su corazón. Si en este momento hablaba con sinceridad, pero después cambió o no estoy muy seguro. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 19, pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Esto nos da una idea, hermanos, de la lucha que Balaam tenía en su propio corazón. Por una parte, él sabía perfectamente que yo no puedo traspasar el mandamiento del Señor mi Dios. Bueno, Balaam, si tú sabes que perfectamente que no puedes traspasar el mandamiento del Señor tu Dios para hacer ni poco ni mucho, ¿por qué les dices a los hombres que se permanezcan aquí o contigo también esta noche? Y les dices que yo sabré qué más me dice el Señor. No, hermanos, él ya sabía lo que el Señor le había dicho. Él ya sabía qué es lo que el Señor le había dicho. Versículo 12, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Pero ahora, en el versículo 20, en el versículo 19, él dice, no, quédense ustedes una noche, quédense conmigo esta noche, voy a consultarlo con el Señor, a ver qué me dice, a ver qué me dices. Balaam, el Señor ya te ha hablado. Pero vamos a ir leyendo, dice el versículo 20, Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Ahora, ¿ustedes se han preguntado, leyendo este texto alguna vez, por qué después de que Dios le había dicho a Balaam, por qué ahora le dice, mira, si estos hombres han venido a llamarte, levántate y vete con ellos? Obviamente, Dios sabía lo que había en el corazón de Balaam. Yo no puedo decir con toda seguridad lo que había en su corazón en ese momento cuando él dijo lo que dijo en el versículo 18, pero Dios sí sabía. Él sabía muy bien y sobre todo cuando les dijo a los hombres, quédense ustedes conmigo esta noche y sabré qué más me dice el Señor. El Señor ya le había hablado. El Señor ya le habría dicho, no vayas con ellos y no vas a maldecir al pueblo. Pero ahora, Balaam estaba cambiando de corazón. Su corazón estaba cambiando. Él, en el fondo, según lo que yo entiendo, en el fondo, él deseaba ir con ellos. ¿Y saben por qué? Por lo que le habían dicho antes. Si volvemos para atrás,
Dice, Balac le había dicho, si tú vienes, en verdad te honraré en gran manera. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Honrarle en gran manera. Esto. Y eso es lo que le gustaba, la plata. Eso es lo que, como dicen en España, la pasta. Eso es lo que le gustaba a Balaam, el dinero. Dice, y haré, no queda la cosa ahí. Dice, y haré cualquier cosa que me digas. Entonces, Balaam tenía esta lucha en su interior. Me gustaría ir con ellos, porque esto me puede beneficiar mucho. Entonces, quédense ustedes esta noche. Voy a consultarlo con Dios, a ver qué me dice. Y Dios dice, vete con ellos. Si eso es lo que tú quieres en realidad, Balaam, vete con ellos. Cuando nosotros insistimos en hacer lo malo, después de que Dios nos ha hablado en su palabra, ¿saben una cosa? Dios no nos va a impedir. Hasta incluso nos puede decir, bueno, que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Si vosotros queréis la mentira, quedaos con la mentira. Así es. Dios no nos va a obligar a hacer lo correcto. Cuando Dios habla una sola vez es suficiente. Y dice versículo 21, y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Pero Dios se airó porque él iba. Ahora, una vez más, pregunto, si Dios antes le había dicho que no se fuera, y ahora le dice, levántate y vete con ellos, ¿por qué está enfadado con Balaam? Porque en realidad, en el fondo, Dios no quiso que Balaam fuera con ellos y punto. Aunque él les dijo, aunque Dios le dijo, levántate, era como si, mira, si tú quieres hacer eso, hazlo, haz lo que quieras, haz lo que quieras. ¿Verdad? Es como cuando uno de nuestros hijos, por ejemplo, quiere tomar una decisión mala, ya es de edad, quiere tomar una decisión que no le conviene y nosotros decimos una vez tras otra, no lo hagas, no lo hagas, eso no te conviene, eso te va a llevar por mal camino. Y dice, no, esto es lo que voy a hacer, yo he tomado la decisión, ¿qué más podemos decir? Haz lo que quieras, hazlo, adelante, hazlo. Dios estaba enfadado con Balaam porque él tomó esa decisión de irse con ellos, cuando en realidad tenía que quedarse. Y dice que el ángel del Señor, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Y ahora estamos hablando del segundo punto, que el pecado o la rebelión en contra de Dios nos ciega a nuestra verdadera condición espiritual. El Señor, Dios mismo, se había convertido en adversario de Balaam por su rebeldía. Sigamos leyendo, dice versículo 23, cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra. Ok, muy bien. Entonces, el punto sobre el cual, acerca del cual estamos hablando ahora es el segundo punto, que el pecado o la rebelión en contra de Dios nos ciega a nuestra verdadera condición espiritual. El problema aquí, hermanos, es que cuando Balaam tomó esa decisión, dice que se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Dios se airó porque él iba. Porque en realidad Dios estaba diciendo, bueno, Dios había dicho el día anterior, mira, si tú quieres ir con ellos, vete. Ya veo que estás insistiendo en esto en tu corazón, adelante. Dios no nos va a obligar a hacer lo correcto. Nosotros tenemos que tomar la decisión por cuenta nuestra. Tenemos que nosotros tenemos que
tomar esa decisión. Tal como Cristo dice en el Nuevo Testamento, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, Dios se enfadó, pero este es el punto en el cual estamos haciendo hincapié ahora, que el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Podríamos decir que Dios mismo, sabemos que se trata aquí de un ángel, pero era Dios, era mensajero de Dios, ¿verdad? Dios mismo se había convertido en adversario suyo a causa de su rebeldía. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos entregamos al pecado, cuando en vez de servir a Dios humildemente, en vez de someternos a su voluntad, cuando tomamos la decisión de perseverar en el pecado, en la rebeldía, Dios se convierte en enemigo nuestro, en adversario nuestro. Esto me recuerda lo que dice Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Dice, y Santiago aquí advierte a los cristianos, a los destinatarios de esta carta, a no tener una relación estrecha con las cosas pecaminosas de este mundo. Tiene que haber una diferencia. Nosotros tenemos que, tiene que haber una línea muy definida entre el bien y el mal, y nosotros no podemos cruzar esa línea. No podemos salir del reino de la luz y tener un pie en el reino de la luz y otra pie en el reino de las tinieblas. Pero dice Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, en esta ocasión, Balaam, profeta de Dios, un profeta de Dios, se había constituido enemigo de Dios a causa de su rebeldía. Y ¿saben una cosa? Que el profeta estaba totalmente ciego. No se daba cuenta de eso. El burro sí. El burro entendía perfectamente lo que pasaba, ¿verdad? Él iba montado sobre su asna y el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano. Pero Balaam no vio eso, no pudo ver eso. No pudo ver eso, porque estaba ciego. Su corazón se había invadido su corazón el materialismo. Él estaba pensando en el dinero, en los beneficios que podría sacar de esta reunión con Balac. Entonces, el problema es que Balaam en realidad ignoraba su verdadera condición espiritual. ¿Cuántas personas se encuentran en el mismo estado hoy en día, hermanos? ¿Cuántas personas a través del mundo desconocen su verdadera condición espiritual? Piensen que están bien, que yo estoy perfectamente. Hoy en día, la gran mayoría de las personas creen que lo único que tienen que hacer para llegar al cielo es morir. Eso es lo que cree la gran mayoría de las personas hoy en día. Lo único que tienes que hacer para llegar al cielo es morir. Hasta incluso podemos ver en la televisión algunas veces que se muere un traficante de drogas y están celebrando su funeral en una procesión funeraria y ya están los familiares y entrevistan a uno de los familiares y dice que ahora mismo está en el cielo con Diosito. Era muy bueno, era muy bueno. Así piensa la gente, ¿verdad? Porque la gente no ve su verdadera condición espiritual. ¿Saben por qué? Porque ignoran la palabra de Dios. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que Dios había dicho a Balaam? ¿Qué es lo que le había dicho? Volviendo al versículo, ¿qué versículo era? Versículo 12. No vayas con ellos, no maldicerás al pueblo porque es bendito. ¿Por qué Balaam ignoraba su verdadera condición espiritual? Porque ignoraba la palabra de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros también hoy en día. Y podemos ver más adelante en el versículo 33. El versículo 33 dice,
Vamos a seguir leyendo del 27 en adelante. No me gustaría saltar. Hemos leído hasta el versículo 27 que golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. ¿Saben una cosa? Que si yo pienso que si yo estuviera en el lugar de Balaam, lo primero que me habría llegado a la mente al hablar mi burro sería: ¿cómo es que estás hablando? Esto es imposible. Yo sé que los animales no hablan. ¿Cómo haces eso? No, Balaam no dice eso. Su mente se había fijado tanto en estaba tan enfadado y se había fijado tanto en la meta, es decir, conseguir las riquezas o los beneficios que iba a recibir de Balac, que él empieza a tener una conversación con el burro como si fuera nada. El burro le dice: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y él responde como si estuviera hablando con una persona: porque te has burlado de mí. No es posible eso. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Él estaba tan enfadado, tan airado, pero vamos a ir leyendo. Dice versículo 30, y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose, se postró rostro a tierra. Esto es lo que él ignoraba, hermanos, porque había ignorado la palabra de Dios. No pudo ver esto. Dice versículo 32, y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Dios le había dado 3 veces. Le había dado 3 oportunidades, mejor dicho, para que no le ocurriera una cosa peor a Balaam. Dice versículo 23, siguiendo, dice: si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado viva. Y Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me volveré. Entonces, estamos diciendo en este segundo punto que estaba totalmente ciego a su verdadera condición espiritual. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros hoy en día si ignoramos la palabra de Dios. Tercer punto: el pecado conduce a un comportamiento irracional. Cuando nosotros nos entregamos al pecado, hermanos y amigos, cuando tomamos la decisión de desobedecer a Dios, de vivir en la rebeldía, nos portamos como verdaderos locos. Y no es ninguna exageración. Nosotros nos portamos locamente. En primer lugar, cuando pecamos, no valoramos las bendiciones que Dios nos ha dado. Una bendición que Balaam tenía en su vida. Yo no sé si él tenía muchas cosas en su vida, pero él sí tenía una bendición. Tenía un buen burro que le servía. Fíjense lo que dice. Después de que Balaam le había azotado 3 veces, el asna le dijo: ¿no soy yo tu asna? ¿Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo: no. Cuando nosotros nos entregamos al pecado y nos volvemos rebeldes y no queremos oír la voz de Dios, ¿sabes lo que pasa? Que llegamos a despreciar las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan de lo que pasó entre Jacob y su hermano Esaú cuando Esaú volvió del campo? Tenía mucha hambre
y decía, dame algo de ese plato que estás preparando. Y lo primero que le dijo Jacob fue, sí, te voy a dar algo de comer, pero véndeme primero tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. ¿Qué es lo que Esaú tenía que decir en ese momento? ¿Qué? Por favor, yo tengo hambre, pero tú estás loco. ¿Acaso te voy a vender mi primogenitura? Eso es una bendición de Dios. Yo tengo doble porción de la herencia. Es una bendición que Dios me ha dado. ¿Cómo podré yo darte mi primogenitura por un plato de lentejas? Por favor, Jacob. No, yo tengo mucha hambre, pero ¿qué va? Yo jamás haré eso. ¿Eso es lo que hizo Jacob, Esaú? No. Él le dijo a Jacob, ¿de qué me sirve de qué me sirve mi primogenitura que ahora me muero de hambre? Qué exagerado era. Podría haber esperado un poco más para comer. No, mira, Jacob, la primogenitura es tuya. ¿Y saben lo que dice el libro de Hebreos acerca de, Esaú? Vamos a ver si puedo encontrar este texto rápidamente. Aquí está. Dice, vamos a leer el versículo 15, empezando el versículo 15. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona moral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. La palabra profana se refiere al que pisotea las bendiciones de Dios, al que pisotea lo sagrado. Eso es lo que había hecho Esaú vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Y años más tarde, en este texto, vemos cómo Balaam despreció una bendición que Dios le había dado, su asna, su burro, que le había servido toda su vida hasta ese día. ¿Y qué es lo que había hecho con su burro? Le había pegado 3 veces. Cuando uno está en el pecado, en la rebeldía, es capaz de despreciar las bendiciones de Dios. Pero hay otra cosa que vemos en el versículo 27. Cuando uno se deja llevar por el pecado, se puede enfadar sin dominio propio, ¿verdad? Dice que Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. La Biblia enseña que nosotros podemos y debemos enfadarnos, pero no podemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Eso es lo que enseña Efesios capítulo 4, ¿verdad? No es malo de por sí enfadarnos, es cuando el enojo se descontrola. Y así fue en el caso de Balaam. Eso es lo que pasa cuando nos dejamos llevar por el pecado, ¿verdad? El pecado conduce a un comportamiento irracional. Cuarto punto, la avaricia conduce a otros pecados. En realidad, la Biblia nos enseña que Balaam era hombre avaro, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos cuidado, la avaricia nos va a animar a cometer otros pecados. Dice, por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Eso es lo que puede pasar en nuestra vida si para nosotros el dinero es lo más importante. El quinto punto. Quisiera hablarles rápidamente acerca de la naturaleza de la inspiración. Cada vez que Balaam fue con los mensajeros de Balac, supuestamente para maldecir al pueblo de Dios, cada vez que él iba, salía pura bendición de su boca. Y saben, eso nos enseña algo acerca de la naturaleza de la inspiración. Cuando aquellos profetas de la antigüedad y también del Nuevo Testamento hablaban por inspiración del Espíritu Santo, fueron impulsados o compelidos por el Espíritu Santo. Y Balaam habla de esto en el versículo 38. Dice, mira, ahora he venido a ti, le dice a Balac. ¿Hay algo acaso que puede decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré.
Saben, hay un texto que nosotros citamos a menudo. Citamos, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, etc. Yo tengo entendido que la palabra, eh, la frase inspirada por Dios se ha traducido de una sola palabra en el griego, una sola palabra. Y hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento que se emplea para referirse a la inspiración, y es en segunda, no se olviden de este texto aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, pero en otro texto se usa otra palabra para hablar de la inspiración. Esta frase aquí, a propósito, significa exhalada por Dios. Sabemos lo que es inspirar y exhalar. Eso significa exhalada por Dios. Pero en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esta es otra palabra griega, si recuerdo bien, y significa impulsado o compelido. Estos hombres, con razón, dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No fue así, porque ellos fueron impulsados. Y cada vez que Balaam iba supuestamente a maldecir al pueblo de Dios, salía de su boca pura bendición, porque así era la naturaleza de la inspiración. Que tengo un punto más que quisiera compartir con ustedes. Último punto, hermanos, porque yo sé que me he extendido algo. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Si volvemos a nuestro texto, que es Números capítulo 22, vemos aquí en este texto, empezando con el versículo 28, que el Señor abrió la boca del asna. Si nosotros creemos en el primer versículo, si creemos en el primer versículo de la palabra de Dios, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, los cielos y la tierra, no tendremos ningún problema con todo lo demás. Dios es capaz de abrir la boca, es capaz de abrir la boca de un asna, ¿verdad? Y dijo ese burro, ¿qué te he hecho? Muy sabiamente, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y más adelante, ¿no soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo no. En fin, hermanos, espero que hayamos aprendido algo de estas lecciones en esta tarde. Hemos visto que Dios, en esta lección sobre lecciones de un profeta y un burro, hemos visto que Dios solo tiene que decir algo una vez, que el pecado o la rebelión nos ciega a nuestra verdadera condición espiritual, y eso es porque no oímos la palabra de Dios. Cuando no oímos la palabra de Dios, nos quedamos ciegos. 3, el pecado conduce a un comportamiento irracional. Uno es capaz de despreciar las bendiciones de Dios. Que si tenemos avaricia en nuestro corazón, eso nos puede llevar a pecados mayores. Hemos visto algo acerca de la naturaleza de la inspiración, que los hombres inspirados por Dios fueron impulsados por el Espíritu Santo, de tal manera que ellos caían bajo la influencia del Espíritu Santo y decían justo lo que el Espíritu Santo quería que ellos dijeran. Y por último, no hay nada imposible para Dios. Dios le bendiga y muchas gracias por su atención y paciencia.